Muchas personas suelen preguntarse cuándo puede ser un buen momento para ir a una consulta por psiquiatría. Quiero que empecemos definiendo que la psiquiatría es una especialidad médica. Para que podamos ser psiquiatras debemos hacer nuestro estudio completo en medicina general y nosotros los psiquiatras nos encargamos de manejar las enfermedades de tipo mental y emocional en los pacientes. Es una especialidad bien constituida y nos encargamos de hacer el control, como les decía, de los trastornos mentales como la ansiedad, la depresión, los trastornos afectivos bipolares. También vemos pacientes con esquizofrenia y con muchos otros trastornos y síndromes de tipo mental. Al ser una especialidad médica, hacemos una revisión exhaustiva de la historia clínica del paciente para poder determinar cuáles son esos síntomas que puedan indicarnos que los pacientes estén padeciendo una u otra enfermedad. Sin embargo, quiero que sepas que la consulta con el psiquiatra no está limitada simplemente a el manejo de la enfermedad mental propiamente constituida, sino también tenemos la opción de ver estos pacientes que quizás quieran mejorar algunos rasgos de su personalidad, o que quieran mejorar algunas conductas, o que han de pronto identificado que tienen adicciones a ciertas situaciones o sustancias. Nosotros también hacemos ese tipo de abordaje. Esta es una especialidad que nos ofrece la oportunidad de hacer un manejo farmacológico, pero también hacer un manejo de tipo psicoterapéutico, lo que nosotros llamamos terapia combinada. Cabe mencionar aquí que no todos los pacientes aplican para la realización de manejos con psicofármacos. En muchas ocasiones donde hay pacientes que de pronto tienen trastornos muy leves, por ejemplo una depresión leve o síntomas ansiosos muy leves, solemos manejarlo con psicoterapia sin hacer la indicación de un tratamiento médico farmacológico. También quiero contarte que esta es una especialidad que demora un tiempo aproximado de entre 3 o 4 años dependiendo de la escuela, y nosotros hacemos la verificación de cómo esos síntomas tienen una explicación de tipo neurobiológica, es decir, cómo se comparte o se comporta el cerebro cuando aparecen los síntomas y la enfermedad como tal. Sin embargo, si existe ya una enfermedad que está propiamente constituida con unos síntomas, la indicación siempre es a que consultes. Muchos pacientes llegan a nuestra consulta derivados específicamente de una consulta de urgencias, por ejemplo, del servicio de urgencias, o pacientes que han sido previamente valorados por psicología y el psicólogo ha identificado algunos síntomas de gravedad o unos síntomas de importancia que deben ser manejados ya en una consulta especializada. Entonces, cuando hay unos síntomas muy marcados en el estado de ánimo, esto tiene una indicación para que nosotros hagamos valoración por psiquiatría. Estos síntomas pueden ser síntomas muy graves asociados a la ansiedad, a la depresión, trastornos del estado de ánimo como el trastorno afectivo bipolar u otros trastornos mentales importantes como son la esquizofrenia. A partir del abordaje que se hace en psiquiatría, nosotros lo que hacemos es identificar esos síntomas y hacer un diagnóstico. El diagnóstico en psiquiatría es completamente clínico. Nosotros no contamos con laboratorios ni estudios de imagen para hacer el diagnóstico de una enfermedad, pero sí contamos con un manual que es el de criterios diagnósticos del DSM-5, donde hacemos la verificación para determinar cuál es la patología con la que está cursando el paciente. También, si por ejemplo el paciente ha identificado que tiene unas dificultades muy marcadas para poder funcionar en ámbitos sociales, laborales, académicos, o incluso está presentando alteraciones para cumplir con sus actividades rutinarias completamente diarias. Si por ejemplo también vemos algunos cambios importantes en el comportamiento, en las emociones, en los pensamientos que generan preocupación, o que el paciente está haciendo rumiaciones de manera permanente, un pensamiento tras otro una y otra vez, o si por ejemplo el paciente ha tenido dificultades y él ha intentado por sus propios medios
evaluar la situación y crear una estrategia que permita afrontar estas situaciones o intervenirlas, pero definitivamente se ha salido de su control o de sus manos. Esto también es un indicativo de que hay que consultar, porque nosotros generalmente a través de la psicoterapia damos herramientas para que el paciente empiece a afrontar las situaciones problemáticas, a trabajar en sus propios límites, a trabajar en el control y el autocontrol de sus propias emociones. También, por supuesto, si estás experimentando situaciones donde sientes que puede estar en peligro pues tu propia vida, porque tienes sentimientos de querer agredirte, autoagredirte, o por el contrario, si sientes que han empezado a instaurarse ideas pasivas de muerte, o si estás teniendo ya la ideación suicida como tal. Si por ejemplo tú no eres el paciente, pero estás empezando a experimentar o a observar esta sintomatología en alguien que tú conoces, es importante que tú puedas abordar a esta persona, si es de tu confianza, o acercarte a una persona que pueda, digamos, mediar este tipo de temas con la persona implicada, porque sin duda muchos pacientes, cuando están inmersos en medio de la enfermedad mental, tienden a minimizar los síntomas o vienen acostumbrados a tratar de sobrellevar la sintomatología, que muchas veces sí se sienten evidentemente mal, han tenido perdida la funcionalidad, pero no son muy conscientes de que existe una enfermedad mental propiamente dicha. Entonces, si ese es el caso, la invitación siempre es tratar de buscar un profesional, una persona que esté capacitada y que pueda dar unas pautas de manejo que sean completamente integrales, y dependiendo de la patología, el curso que tenga la enfermedad, y por supuesto también hablar del posible pronóstico, que esto va a variar de paciente a paciente y por supuesto puede ser favorecedor en unos casos más que en otros. Entonces siempre la invitación es a que tú puedas sacar un espacio para la salud mental. Si no existe una salud mental bien equilibrada, organizada, pues no hay un cuerpo que funcione orgánicamente. Recordar que cuando hacemos el abordaje por psiquiatría estamos manejando síntomas que se generan a nivel central, es decir, a nivel de nuestro sistema nervioso y a nivel de nuestro cerebro. De hecho, nosotros como psiquiatras trabajamos en muchas ocasiones de manera conjunta con el área de neurología para hacer un abordaje que sea mucho más integrativo. Y por supuesto, hablar en ese momento, si no es tu caso y no necesitas un tratamiento farmacológico, de cuáles son esas opciones también terapéuticas donde no usamos un tratamiento farmacológico propiamente dicho, pero todas esas rutinas que nos pueden ayudar a consolidar, a controlar y a mantener la salud mental, que es tan importante, sobre todo en esta época donde muchas veces nos vemos inmersos en situaciones de estrés, en una preocupación excesiva, donde existe problemática social, problemática laboral y digamos situaciones difíciles en los distintos ámbitos en los que nos manejamos. Entonces siempre es importante que podamos cultivar esa salud mental a través del ejercicio y a través de actividades que sean completamente saludables. Si te ha gustado este video, por favor, yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like a esta publicación, a que compartas este video con alguien a quien tú crees le puede ser de gran ayuda, le puede servir, y te quedes por favor muy atento o muy atenta a todo el contenido que estamos preparando para ti. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.